noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. El objeto de este editorial va a tener un propósito muy sencillo: explicar las consecuencias que tienen un Estado deforme, un Estado elefántico, un Estado que arrastra problemas de décadas, un Estado que no es capaz de anticiparse a las necesidades del proceso político, un Estado que muchas veces puede constituirse o se constituye en un elemento que obstruye, que amenaza el crecimiento sostenible y nos está arrebatando la posibilidad del desarrollo social como meta compartida entre todos los paraguayos. Yo siempre recuerdo, y la semana pasada empecé reflexionando a partir de una frase de un poeta romántico alemán, Hölderlin, que decía: siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, terminó haciendo de él su infierno. Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, terminó de él haciendo su infierno. ¿Y por qué lo digo esto? ¿En qué contexto estoy mencionando esta frase de este poeta romántico alemán Hölderlin? Porque nosotros estamos ante una situación en donde las reformas que son necesarias dentro del Estado no pueden seguir dilatándose. Quiere decir, hay cosas que ya no hay que hacer en el 2026, sino que hay que empezar a hacerlas en el 2025. No solamente lo que tenga que ver con la agilidad de la gestión administrativa, que sabemos que tenemos un Estado elefántico, tenemos un Estado que no puede proveer y garantizar los servicios públicos, tenemos un Estado que fracasa en la justicia, tenemos un Estado que muchas veces se ve sobrepasado en lo que hace a la seguridad ciudadana. Creo que es el momento de entender que el Estado es un elemento fundamental. ¿Qué quiere decir? Los ingresos y los egresos del Estado, la ley de presupuesto general de gasto de la nación, es una herramienta de la estabilidad macroeconómica que necesita el Paraguay. Con un Estado deficitario, con un Estado que arrastra deudas, con un Estado que está entumecido, que es incapaz de hacer reformas económicas, puede haber un retroceso, un salto hacia atrás, no hacia adelante, en el crecimiento económico paraguayo. Hoy nosotros vemos que la macroeconomía es estable y sabemos que la macroeconomía per se por sí misma genera el contexto para que el activismo privado económico pueda ocupar su lugar. Nosotros, sin embargo, hoy en el Paraguay nos estamos enfrentando a una situación compleja. Tenemos cuellos de botellas que están impidiendo que demos un salto cualitativo hacia adelante y por sobre todas las cosas que están amenazando esta estabilidad macroeconómica, este crecimiento económico de 4%, Dios quiera que lleguemos a 4%, uno dice 3,6, otro dice de 4, 4,1, 3,8. Nosotros tenemos que garantizar que el Estado no esté quebrado, porque un Estado quebrado, un Estado que tiene que recurrir a impuestos para seguir pagando los baches fiscales, es un Estado que le está sustrayendo la fuerza, los recursos al sector privado, que ha demostrado en las últimas décadas el sector privado el factor que dinamiza la economía paraguaya. Dinamizar en el sentido de mantener un crecimiento constante que orilla el 3-4%, que genera riqueza, que ha diversificado su vocación económica. En el sentido, vemos que la agricultura ocupa un lugar importante como pilar, como sostenedor, como la ganadería, pero el gran generador de empleo público está en el sector servicios y en el sector industria. Pero para eso hay que entender algo. ¿Podemos nosotros tener un sector público quebrado y un sector económico pujante? O sea, pongamos en la balanza sector público quebrado, sector privado pujante.
Y eso tiene sus cortapisas, especialmente en una economía como la nuestra, en donde el sector privado no está 100% consolidado todavía. No es que tengamos, no somos Italia. Italia en la década del 70, en la década del 80, en el 90, algunos países de la Comunidad Europea, estaban su sector público quebrado, pero sin embargo, su sector privado era un sector privado pujante. Hoy en día esa pujanza del sector privado italiano y de todos los países del mundo se está viendo amenazada, entra en competencia con la manufactura del mundo que es China y que a la larga va a terminar siendo reemplazada por la India. Pero volvamos al caso paraguayo. Nuestro sector privado es un sector privado que no tiene la musculatura. ¿Por qué no tiene la musculatura? ¿Son incapaces los del sector privado? No. El mercado paraguayo, la estrechez del mercado paraguayo, 6 millones de habitantes, siempre ha sido, y pocos consumidores, siempre ha sido el límite que tiene la posibilidad de crecer el Paraguay. Obviamente nosotros estamos diversificando también nuestra vocación económica y tratando de exportar valor agregado. Pero todo eso lleva su tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la amenaza del sector público? La amenaza que el sector público le está poniendo al sector privado. ¿Cuál es el obstáculo, el palo en la rueda que el sector público le está poniendo al sector privado? Un elemento central es la caja fiscal. La caja fiscal se armó hubo mucho ruido y pocas nueces, como se dice, cuando se creó la superintendencia que tenía que supervisar todas las cajas jubilatorias. Al final todavía creo que falta que estén integrados por los jubilados. Se nombraron 2 del sector privado, del sector obrero. Ahora bien, nosotros vamos a poder avanzar con una caja fiscal que esté en déficit, con una caja fiscal que en el primer cuatrimestre le costó al Estado paraguayo 102 millones de dólares. El Estado no es una abstracción. Quiere decir que nosotros los contribuyentes, los que no tenemos jubilaciones, tenemos que pagar a la caja fiscal para que los funcionarios públicos puedan tener su jubilación garantizada. Y yo estoy de acuerdo que los funcionarios públicos tengan que tener su función, o sea, su jubilación garantizada. Lo ideal sería que todos los paraguayos tengamos jubilación garantizada. Pero muchos paraguayos no tienen jubilación garantizada. Y la caja fiscal paraguaya hoy arroja en el primer cuatrimestre un déficit de 102 millones de dólares. Se prevé que el déficit para finales de año será de 300 millones de dólares. Se prevé que el déficit de la caja fiscal en un par de años será 600 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién paga eso? ¿Paga papá Estado? No, eso lo pagan los contribuyentes. Los señores que están cotizando en IPS y una gran mayoría de paraguayos que ni siquiera en IPS cotizan, que no tienen jubilación y a través del impuesto, el impuesto del IVA y otros impuestos a la renta tienen que estar pagando para cerrar ese bache fiscal. Si no se resuelve, si el ministro Fernández Valdovinos no lleva este año lo antes posible, más temprano que tarde, el proyecto de reforma fiscal, nosotros vamos a seguir acopiando problemas. Y cuando más se junten, cuando más se acopien, cuando más se acumulen los problemas, es más costoso resolver los problemas para el pueblo paraguayo. Los platos rotos se pagan más caros cuando más tarde son resueltos, se los resuelve. Por eso que el gobierno del presidente Santiago Peña y el ministro Fernández Valdovinos, hombre sólido desde el punto de vista intelectual, nos pueda traer lo antes posible, pueda acercar al Parlamento la reforma de la caja fiscal. Y ojo, que la reforma del Estado es un tema complejo. ¿Por qué razón? Hay una ambigüedad. En la reforma del Estado, el Estado es el objeto de la reforma. Hay que modificar el Estado como objeto, pero el Estado también es sujeto. El Estado mismo se va a tener que dar las normas para poder corregir las deformaciones elefánticas que hoy en día tiene el Estado paraguayo. Enseguida hablaremos con Amílcar Ferreira sobre estos temas y luego sobre la legalidad de las intervenciones con el doctor Rodrigo Lloyce.
Como dijimos, las dos ciudades más importantes del Paraguay están intervenidas. Enseguida, después de la pausa.